deben dirigir bien a su propia familia. Diga conmigo, propia familia. Dígalo fuerte, hermano, propia familia. Amén, amén. Es decir, y entonces de ahí ya especifica quién es la familia. Es decir, sus hijos que le obedezcan y siempre los respeten. Si un hombre, diga conmigo, los hombres, si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar ¿de qué? De la iglesia de Dios, hermano. Está terrible esto, hermano. Estábamos ahorita con la carne en el asador, hermano. Bueno, vamos a ver entonces un poquito eso. Gracias, gracias. Vamos a verlo un poquito, hermano, y con el nombre de Jesús vamos a ver la autoridad en el hogar. Así que levante usted sus manos ahí y me ayuda a orar esta noche. Padre celestial, venimos al trono de tu gracia, nos acercamos nuevamente, Señor, pidiéndote misericordia, que tomes el control de cada petición. Señor, como siempre lo hacemos, nos acercamos confiadamente, porque sabemos que tú, Señor, tienes el control de toda situación, y sabemos que en ti, Señor, nuestros problemas y nuestras dificultades, Señor, tú eres el único que puede poner bálsamo a nuestras heridas. Ponemos los familiares nuestros que están en dificultades. Ponemos, Señor, los hogares, matrimonios, Señor, en tus manos, cada uno de tus hijos, tal vez aquel que no tiene trabajo, que tú le proveas. Señor, que suplas la necesidad y que bendigas las fuentes de riqueza de nuestras casas. Bendice tu palabra esta noche, que vamos a tener una palabra buena, agradable y perfecta que viene del cielo. Esa palabra, Señor, que nos instruye, Señor, una palabra de un consejo familiar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos esta noche. Amén y amén. Le regala palmas al Señor. Gloria a Dios. Bueno, déjeme introducirme un poquito. Bueno, somos prosperados por la palabra, hermanos, amén. Amén. El tema de la autoridad es un tema muy amplio, ¿verdad? Usted conoce que hay un tema específico en la doctrina que habla de eso, de la autoridad. Y en la doctrina hemos enseñado que hay autoridades seculares, hay autoridades, hermano, gubernamentales. Por ejemplo, presidente de la República, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo, que son los padres de la patria, ¿verdad? Son los diputados, ¿verdad? Que están allí en el palacio legislativo. Y está el poder judicial, que son los tres poderes del Estado. Esas son autoridades seculares, autoridades que las vemos ahí afuera, que son las que gobiernan una nación. También están las autoridades, hermano, que son del trabajo. Por ejemplo, los gerentes de la empresa. Está, ¿cómo se llama? Su jefe, ¿verdad? Jefe de área. Está el asistente del jefe. Está el jefe más cercano, el jefe inmediato, que es el que a veces tenemos. O también usted puede ser jefe. Amén, hermanos. Esas son autoridades allá en su trabajo. Hay autoridades, hermano, en la iglesia. Amén. Amén. Está el pastor, bueno, el apóstol, obviamente, que cubre el ministerio, la autoridad superior del ministerio, el apóstol. Luego están los pastores. Amén, hermanos. Luego de los pastores están los profetas, evangelistas y maestros. Son obviamente bajo una cobertura pastoral. Abajo de ellos, estoy repitiendo lo que usted ya conoce en Corderito, porque todos dijimos que éramos de casa hoy, ¿verdad? Abajo están los ancianos de la iglesia. Abajo de los ancianos están los diáconos de la iglesia. Abajo de los diáconos están todo lo que es el liderazgo de la iglesia. Y por último el pueblo. Le estoy dando así a grosso modo cómo se están divididas las autoridades. Esas son, ya vamos por 3 tipos de autoridades. Ahora, el cuarto tipo es la familia. Diga conmigo, la familia. En la familia está el papá, la mamá y los hijos. Sencillo, ¿verdad? Parece sencillo, pero es complicado. Entonces, con la ayuda del Señor voy a tratar de enfocar. Encontré varias palabras en el griego. Nos vamos a enfocar en el griego para decir autoridad. ¿Cómo se dice autoridad? Pero quiero enfocarlo obviamente con esa palabra específicamente que tiene que ver tanto con la iglesia como con el hogar.
tiene que ver mucho y vamos a encontrar cosas interesantes. Entonces entremos de lleno. Voy a poner hasta ahorita mi reloj, o sea que hasta ahorita empiezo a predicar, hermano. Primera de Corintios 7:4. Vamos a leer una versión. Yo le digo a los hermanos que bajen en su celular la aplicación My Bible, se llama, ahí en el App Store, ¿verdad? O también en el ¿cómo se llama? El iOS, ¿cómo es que se llama? El iOS es el de la Mac, ¿verdad? Que lo puedan instalar también, My Bible. Ahí va a encontrar usted las versiones. Voy a leer una versión que me gusta mucho, es la Arca Fernández, ¿verdad? Siempre que usted vea esto acá, entre paréntesis, es la versión que estamos manejando. 1 Corintios 7:4, mire lo que nos dice. Porque la mujer ya no es dueña de su propio cuerpo. Ay, mire las mujeres, hermano. Lo es el marido. Entonces dice la mujer, qué terrible. No, pero ahora empatamos el partido. Como tampoco el marido también es dueño, dice ahí, de su cuerpo. Lo es la mujer. Entonces el Señor empata el partido, ¿verdad? Entonces dice el versículo 5: no pongáis dificultades a vuestra mutua entrega, a no ser de común acuerdo y por cierto tiempo, con el fin de dedicaros más intensamente a la oración. Mire cómo la Biblia, hermano, involucra la espiritualidad en un matrimonio. Dice ahí, pero luego debéis volver a la vida normal del matrimonio. Porque cuando hablamos de matrimonio estamos hablando de dos personas que están teniendo relaciones íntimas. No sea que incapaces de guardar continencia os arrastre Satanás, que el Señor lo reprenda, al pecado. Ok, como estamos viendo el tema la autoridad en el hogar, voy a empezar primero con lo que ya dijimos, ¿verdad? La cabeza, que es el marido, y obviamente luego está la mamá, ¿verdad? Que es la mujer, que también tiene autoridad, pero la cabeza es el marido. Vamos a empezar ahí. El hogar se compone, dijimos, de papá, de mamá y hijos. Entonces, la primera palabra que vamos a ver esta noche acá para determinar la autoridad que hay en el hogar es una palabra que se dice exousia, ¿verdad? Usted ya conoce este término, pero lo traigo a colación porque esta palabra involucra una autoridad en el hogar. Y entonces, cuando estamos hablando de exousia, es una palabra que significa potestad, significa dejarse dominar. Eso significa exousia. Es la 1850 del griego, pero esta palabra es la 1849, la original exousia, y también se desliga la 1850 que se dice exousiazo, que también significa privilegio, significa capacidad, significa maestría. Imagínese usted esta autoridad, maestría, significa una influencia delegada, significa tener jurisdicción para ejecutar algo, potestad, potencia. Ahora, lo que me quiero enfocar esta noche es que debemos de entender como familias que si yo nací hombre es porque ya Dios puso algo obviamente en ese esperma que se convirtió en hombre. Por eso le puse yo aquí puesto por sabiduría divina. Porque hermano, aquí usted y yo no decidimos si vamos a tener gemelos, si vamos a tener trillizos. Es Dios. ¿Aló? Ahora, los hombres somos los que producimos la semilla, el esperma. El hombre decide, pero obviamente tal vez no lo tiene muy claro, sino que hay algo divino que está actuando en el hombre cuando él aplica la semilla, el esperma, en la mujer, y obviamente nace una criatura. Entonces Dios actúa y hace muchas cosas ahí en lo microscópico, y entonces nace hombre o nace mujer. Entonces por eso le puse aquí que es puesto la autoridad, obviamente por una sabiduría que no es humana, una sabiduría que tampoco es terrestre, sino que es una sabiduría humana. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí, hermano? Entonces cuando un hombre nace, es un hombre que tiene autoridad. El hombre está designado por Dios, puesto por sabiduría divina para poder gobernar su casa. Díganme los hombres. Amén. Es que las mujeres me dicen, pastor, esos hombres vinieron cambiados después del escuadrón de varones. ¿Qué hicieron? Carne asada hicimos, hermano. Bueno,
Pero luego, hermano, está la mujer. Entonces viene el apóstol Pablo y en 1 Corintios 7:4, esa palabra exousia está ahí en ese capítulo. Cuando dice ya no son dueños los dos de su cuerpo. Tanto la mujer como el hombre son dueños de su cuerpo. Tienen potestad el uno contra el otro. O sea, hermano, no quiere decir de que la mujer tiene que mandar ni que el hombre tiene que mandar, sino que tiene que haber un común acuerdo entre ambas partes. Amén, hermanos. Esto no quiere decir que el hombre tiene que pisotear a la mujer, y al revés también, ni tampoco la mujer pisotear al hombre. Uy, pastor, no sea bárbaro. Hay fiscalía del hombre ahora, hermano. Hay hombres que han ido a quejarse que la mujer les pega, hermano. Hay camisetas que he visto yo no sé si usted las ha visto, hermano. Mi mujer me gobierna, dicen las camisetas, hermano. Sí, hermano, qué terrible. La verdad es, sí, hay un versículo bíblico que nos habla de eso. Nos está hablando de tener una intimidad con la mujer, el hombre y la mujer. Los niños están allá en su clase. Amén, hermanos. Lo importante es que debemos entender que ninguno de los dos se tiene que sobrepasar esa autoridad que se le delegó. Entonces, esa exousia me habla de que yo tengo la jurisdicción sobre el cuerpo de mi mujer. Y la mujer tiene una exousia, una jurisdicción sobre el cuerpo del marido. ¿Por qué? Porque la iglesia no casa. Lo repetimos hasta el cansancio. ¿Quién es el que casa? La municipalidad. ¿Quién le dio entonces la jurisdicción? Usted fue a la municipalidad enamoradísimo, hermano, y fue a firmar un papel. Yo no sé cuántos papeles se firman ahora, hermano, y pasan esta hoja y firme la otra también. Hermano, ni miramos lo que estamos firmando, los hombres emocionados. Nosotros ya queremos que sea la noche de la boda para irnos de luna de miel, hermano. Y estamos para firmar, ni sabemos lo que estamos firmando, hermano. El estatuto del hogar, creo que es el artículo 40 de la ley del hogar, de la ley del matrimonio, no sé cómo es que se llama. Dice que ya la cartera no le pertenece a usted, sino que le pertenece a su mujer. No sabía, pues entonces ahora se lo cuento. Que una vez lo prediqué en una boda, hermano. ¿Y para qué prediqué eso, hermano? Se puso afligido el esposo ya porque ya estaba casado, hermano. Yo le digo papita, ya no te puedes hacer nada porque ya te casaste, ya estás casado. Entonces, cuando uno está, hermano, en la municipalidad firmando, uno está firmando exousia, jurisdicción. Y entonces dice ahí, hermano, ahí dice que todo lo que el hombre produce le pertenece a la mujer. Depende cómo haga el trato. 50, half and a half, o depende cómo, porque ahora le dicen, pues conviene mancomunados o ¿cómo lo quiere? Hasta le piden a uno. La iglesia no casa. Entonces, por tanto, si la iglesia no casa, la iglesia tampoco puede divorciar a nadie. Por eso es que un pastor no puede recomendar: deje ese hombre, deje esa mujer. No puede, porque el pastor no, hermano, no tenemos esa potestad. La potestad que tenemos nosotros es de aconsejar un matrimonio o bendecir un matrimonio. Hasta ahí. ¿Está conmigo, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque eso es sabiduría divina. Por eso es, hermano, que usted que anda ahí, hermano, que ya se quiere casar, amén, pero póngalo en las manos del Señor. Es Dios el que va a producir en ti el deseo de buscar la persona adecuada, tu media naranja, la que te va a ayudar a seguir en tu vida, el complemento. Cásate con alguien que siempre vaya a sacar lo mejor de ti. No te vayas a casar con alguien que cada vez que te exprime algo te saca lo malo. Esa persona no te conviene. Te conviene aquel que siempre saca lo bueno de ti. Eso quiere decir entonces que hay una sabiduría de Dios que te tiene que manejar, que te tiene que gobernar primero a ti, para que tú puedas decidir con quién tenemos que estar. El único que da esa sabiduría se llama Dios. Y al único que podemos venir es a Dios, no hay otro. El apóstol entonces le está escribiendo aquí a los corintios, y entre muchas cosas que están ahí en ese capítulo, está diciendo el apóstol, fíjese usted qué terrible, el apóstol le dice: no es bueno que se queden solos. O en algunas veces le está diciendo que sí se queden solteros. Ya lo vamos a leer más adelante. Ahora, el matrimonio han sido puestos, obviamente Dios unió al hombre y a la mujer ahí en el huerto del Edén, a Adán y a Eva, y dijo: por tanto, dijo el Señor, van a quedar unidos. Y entonces
Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero viene Adán y dice: ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, lo que Dios unió. Por tanto dejará el hombre, dice Adán. Dijo Adán, fue el que dijo, hermano. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Complicado. La unión del matrimonio tiene que ver ahí con el principio de autoridad. Entonces, ¿a dónde comienza la autoridad en el hogar? Cuando el hombre y la mujer se unen. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está conmigo, hermano? Ok, dele palmas al Señor, hermano. Dele palmas a su nombre. Ok. Ahí comienza la autoridad. O sea que si empezamos a escoger mal, todo lo demás que se va a construir va a ir mal. Tenemos que empezar a entender que la autoridad en el hogar comienza cuando dos personas se casan. Ok, acompáñenme a Romanos 13. Vamos a ver otra palabra que tiene involucrada la familia, la autoridad. Esta palabra se dice Arjón. Creo que de ahí viene el apellido de Arjona, hermano, por allá de venir, ¿verdad? Romanos 13:3 dice, siempre la palabra de Dios para todos: las autoridades no están para los que hacen el bien. Oiga esto. No están para los que hacen el bien, para que les tengan miedo. En cambio, los que deben temerles son los que hacen maldades. Así que si no quieres tener miedo, haz el bien y te felicitarán. Entonces, aquí, hermano, tiene esta palabra Arjón, significa principal, el primero en autoridad. Entonces tiene que ver tanto con autoridades, ya dijimos los 4 tipos de autoridades: seculares, ¿verdad? Que son las del gobierno, las autoridades seculares en su trabajo, la autoridad en la iglesia y la autoridad en la familia. Esta palabra Arjón tiene que ver en esas 4 ramas dentro del gobierno humano. Y entonces por eso empecé diciéndole que si el hombre no sabe gobernar bien a su familia, no va a poder tampoco gobernar bien la iglesia, las cosas de Dios. Es muy importante que entendamos esto, hermano. Es muy importante, porque a la iglesia, se le he predicado siempre, en la iglesia es donde venimos a aprender cómo debemos de manejar el matrimonio. El matrimonio es algo hermoso que dejó el Señor, pero allá los humanos lo han satanizado. Lo han satanizado, hermano. Porque fíjense que hasta sacan chistes de eso, ¿verdad? Usted sabe, dice, por qué todos en el matrimonio, cuando van a una boda, el único que va vestido de negro es el hombre, porque va de luto, dice, hermano. Así dicen, hermano. Y yo diría que no es así. No debemos de tergiversar el principio. El matrimonio lo dejó Dios, hermano, como bendición. ¿Sabe qué dijo? ¿Sabe qué dijo el Señor en su palabra? El que halló esposa, ¿qué encontró? El bien, hermano. No podemos decir, entonces te casas y hasta cruces le hacen, hermano, que Dios te bendiga. Le digo, hermano, haciéndole cruces. No puede ser así. Tenemos que entender entonces que hay autoridades puestas. Y esta palabra Arjón significa entonces que la mujer inmediatamente que se casa tiene una autoridad. Y mire qué complicado esto que me voy a meter ahorita. Porque generalmente la mujer, hermano, a veces viene de un hogar que tal vez no vio autoridad, porque tal vez solo la crió la mamá. Oiga esto, entonces viene de un hogar disfuncional, un hogar donde no había una autoridad, no había un hombre delegado que podía gobernar. No estoy diciendo que la mujer no puede, sí puede. A falta de hombres, entonces Dios levanta mujeres. Amén, hermanos. Te viene Dios y por su justo poder le ha delegado al hombre la autoridad. Pero nosotros, hermano, aquí en Honduras tenemos esa terrible cosa que sucede, ¿verdad? Que siempre hay madres solteras. Porque el hombre, hermano, una vez que ya cumplió con la mujer y ya no quiere hacerse cargo de la mujer,
Y a veces las mujeres se hacen solteras y crían a sus hijos. Por eso es que, hermano, le he dicho yo a usted que el día de la madre, pues dicen, como mi madre no hay otra, ¿verdad? Porque mi papá es un desamorado y se ha tomado esa fama, aunque no todos son así. Pero lo que debemos de entender es que Dios le dejó la autoridad al hombre. Obviamente ya vimos que primero es la auxousia, es la unión del matrimonio y ambos se reparten la autoridad. Pero como venimos a veces de matrimonios disfuncionales, entonces cuando hay una unión matrimonial y empiezan a nacer los hijos, criamos a nuestros hijos como nos criaron a nosotros. Y ahí comienzan los errores. Porque la autoridad no está puesta, oiga bien, para que los que hacen el bien les tengan miedo. En cambio, los que deben temerle son los que hacen maldades. El que hace lo malo, entonces la autoridad lo que va a hacer es castigarlo, porque hace lo malo. Por eso es que yo le estoy poniendo tal vez estos principios que usted los conoce, pero le estoy trayendo la Biblia. ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer en esto? Porque a veces dicen, no le pegues al niño. Le dice, tenemos esa mala impresión. Y entonces, por eso le traigo yo esta noche esto. Traiga esa palabra autoridad, arjón. No, la Biblia dice que hay que castigar. Si se portó mal, hay que castigarlo. Hay que enseñarle. Porque si no, entonces empezamos a crear a nuestros hijos maleducados. Y entonces estamos entendiendo que tenemos que obedecer el justo poder de Dios. Dice la Biblia que al que Él toma por hijo, pero no hemos hecho nada. ¿Y por qué nos disciplina? Porque Dios ya sabe que nos vamos a portar mal. Entonces necesitamos tener una figura de autoridad. Ahora, vuelvo al punto y lo retomo. La autoridad no está para que los que hacen el bien les tengan miedo. Si usted está haciendo lo bueno, usted va a estar feliz de estar bajo una autoridad. Si usted se está portando bien, hermano, no va a tener problema. La autoridad, hermano, dice que los que deben de tenerle miedo son los que hacen lo malo. Aquel que cometió un error. Y empieza, mire, hermano, empieza a ver en el matrimonio. Y esto le sirve mucho a los jóvenes, a los que no están casados todavía. Empieza a haber mentira en el matrimonio. No le voy a contar esto a mi esposa porque si le cuento, me va a colgar mi mujer. Así es el marido. ¿Pero por qué? Entonces empiezan a haber, hermano, situaciones de que ya no hay confianza, se pierde la confianza. Usted sabe, hermano, que la confianza se construye. ¿Aló? La confianza se construye. Y la confianza no se construye en un día. Y entonces empiezan a haber desconfianzas. Y hermano, empiezan a haber mentiras. Y cuando la mujer se da cuenta, hermano, de que le engañaron y le mintieron, Dios nos libre, hermano. Llueve, truena feo en la casa, hermano. No estoy diciendo que la autoridad en la casa es la mujer, la autoridad es el marido. Pero como el marido le cedió al mentir, al no tener confianza, y entonces la mujer retoma un papel distinto y toma la autoridad ella. ¿Qué es lo que le estoy tratando de explicar? Que lo que tenemos que hacer aquí es ponernos de acuerdo. Dios, esta palabra arjón, significa principal. Significa que la autoridad la tiene que tener el varón. La autoridad la tiene que tener el marido, que tiene que gobernar. Dice que esta palabra arjón significa hombre principal. Cuando el hombre deja ese lugar, lo toma la mujer. Mire qué terrible. Y por eso es, hermano, que allá cuando vemos en el paraíso, cuando la mujer pecó, el marido también pecó por influencia de la mujer, porque Adán ya había cedido esa autoridad. Y entonces viene el Señor y ¿qué le dice a Eva? Tu deseo va a ser con tu marido. ¿Qué deseo? El deseo de gobernar. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que la mujer no puede gobernar, estoy diciendo que lo puede hacer, pero siempre y cuando tenga una cobertura principal sobre ella. Con toda libertad lo puede hacer. Entonces, si el Señor nos está diciendo que tenemos que tener este principio de autoridad en nuestra casa, es punto número 1. Usted y yo tenemos que entender que estamos viviendo en un tiempo que se llama gracia. Amén, hermanos. Diga conmigo, gracia. Esta gracia nos enseña que el evangelio es un evangelio de sumisión. Eso nos enseña la gracia.
Nos enseña, hermano, que nuestra mente carnal no tiene que ver en dos cosas: estar descontento y estar murmurando en la casa, aunque estemos en la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia nos enseña esto. Cuando nosotros, hermanos, somos los que estamos ejerciendo la autoridad, también debemos de someternos a la autoridad. Dice la Biblia que sobre un alto siempre vigila otro más alto. Tenemos que obedecer entonces el justo poder que Dios les dio. Entonces, la mujer, hermano, debe de entender que Dios le dio la autoridad. ¿A quién? Al marido. Y el marido también debe de entender que la mujer tiene una autoridad delegada por él. Y cuando el marido no cumple su obligación, entonces la mujer toma la batuta. Y aquí las cosas cambian. Debemos de entender este punto. Por eso estoy tal vez ahorita yendo un poco despacio con esto. Cuando los asuntos humanos se empiezan a mover en la vida del matrimonio, se cometen errores. Mira el consejo sano que le estoy dando esta noche: seamos sinceros en el matrimonio. Cuando hay sinceridad, hermano, las cosas van a ir bien. Pero cuando no hay, hermano, se va a salir de control y el hombre pierde autoridad cuando miente. Ay, hermano, qué complicado es esto. Yo miro que hasta los hermanos me pusieron serios. Oye, hermano, es que esto es así, hermano. Cuando el hombre, vaya, imagínense, el hombre miente y llega a la casa, hermano, con un beso aquí en la camisa. Y lo primero, hermano, es que la mujer tiene un sexto sentido, hermano. Solo ve el listín ahí. Es más, hermano, tienen visión de rayos X, hermano. Porque la mujer, hermano, a veces uno se le pegan los cabellos de las personas. A veces tal vez venía en el bus, que se yo, en el taxi, y a una mujer se le desprendió el cabello y le quedó ahí. Hermano, nadie lo ve, pero la mujer sí lo ve, hermano. Y cuando llega a la casa, le dice a la mujer: ¿de dónde venís? Pero hasta el tono, hermano. No le dice: ¿de dónde viene mi amor? No. El tono cambia. ¿De dónde venís? Ay, hermano. Y esas palabras, cuando entran en el oído del varón, hermano, se cambia de color, hermano. ¿Qué hice? Dice. Entonces, perdón, hermano, me estoy tratando de explicar esta noche. Lo que tiene que haber es esa comunicación. No vengo de ningún lado, pero ¿de dónde traes ese listín? Y tal vez fue una compañera de trabajo que le dio un beso, que se yo. Hermano, hay mujeres que son complicadas también, hermano, tremendas. Y tal vez el marido no viene de ningún lado, pero la mujer: aquí me huele a adulterio, le dice, hermano. Oles a un perfume que yo no uso. Ay, hermano, es complicado. Por eso le estoy enseñando esto. Tenemos que ponernos de acuerdo. Hermano, aquí las hermanas tienen que dar la oportunidad que se explique al marido. Amén, pastor, van a ir los hombres. Pero cuando sucede lo contrario, porque la mujer trabaja también. Amén. Y la mujer también llega de repente con otro olor que no es. El marido, ¿por qué no reclama de esa manera? ¿Verdad que no? Los hombres somos un poquito más tolerantes. ¿Sí o no, hermanos? Nadie se quiere quemar. ¿Por qué, hermano? Tenemos que entender que la autoridad la tenemos nosotros. Tenemos que tener el control de la situación. Y cuando le estaba comentando de alguien que viene de una familia disfuncional, que no tiene una figura paterna de autoridad, porque la autoridad la tiene el hombre. Cuando esa persona se casa y se casa con otro que viene también de un matrimonio disfuncional, donde tampoco tuvo una autoridad, una figura de autoridad, ¿qué cree que va a pasar en ese matrimonio? ¿A dónde tenemos que ir? A los pies del Señor. Amén, hermanos. Mire, me voy a poner de ejemplo. Yo vengo de un matrimonio donde la figura mi mamá, mi esposa, la pastora, igual, hija única. Ay, las hijas únicas, hermano, complicado. Gracias a Dios puedo dar el testimonio. 22 años tenemos de casados, para la gloria del Señor, hermano. Algún consejo le puedo regalar en estos 22 años yo a usted, hermano. Pero ¿qué tuvimos que hacer con mi esposa cuando recién casados? Ponernos de acuerdo.
Creo yo que si no nos hubiéramos puesto de acuerdo, no me hubiera aguantado 22 años tampoco, hermano. Porque tenemos que entender que tenemos que obedecer, hermano. Si seguimos los principios bíblicos que Dios ya dejó establecidos, vamos a lograr tener matrimonios felices, matrimonios perdurables, amistades largas, compromisos cortos, para tener matrimonios para toda la vida. Dale palma fuerte al Señor, hermano. A su nombre. A su nombre. Ok, mire. Me tomé mi tiempo aquí, llevo media hora, pero es importante esto. Tenemos que hacer una actividad matrimonial, solo matrimonio, porque hay cosas que no puedo tocar porque miro que hay niños, hermano. Váyase conmigo a 1 Corintios 7:25. Estamos hablando de la autoridad en el hogar. Vamos a meter un poquito más adentro. Voy a leer la versión del lenguaje sencillo. Para las viudas y las solteras, no tengo ninguna orden del Señor. Oiga lo que dice Pablo. Solo les doy mi opinión y pueden confiar en mí, gracias al amor con que Dios me ha tratado. Me parece que los que están casados no deben separarse. Oiga lo que dice Pablo. Y que si están solteros, ay hermano, ¿quién entiende a Pablo aquí, hermano? Y si están solteros no deben casarse. Estamos viviendo momentos difíciles. Por eso creo que es mejor que cada uno se quede como está. Mire, con la ayuda del Señor, que Dios me ayude para poder explicar esto. No voy a terminar de leer ahí. Voy a seguir leyendo para que entendamos el contexto. Porque Pablo dice, estamos viviendo momentos difíciles. El momento en que Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios, la iglesia está siendo perseguida. Entonces imagínese usted los conflictos en el hogar. Le van a decir a la hermana Chunga, hermana Chunga, le agarraron a Chungo, está preso. Y imagínense, y solo Chungo iba a la iglesia y Chunga no iba. Ay, es que está bueno que le pase a Chungo, porque yo le decía que no fuera a la iglesia ese gordo. Entonces había un problema en el matrimonio. Y entonces, ay, déjelo que esté preso por él, por andar siguiendo ese evangelio. Imagínense los problemas de la iglesia al principio. Y entonces llegó Chungo donde Pablo y le dijo, Pablo, Chunga se quiere dejar de mí, porque yo ando siguiendo el evangelio. Entonces viene Pablo y empieza a escribir. Y empieza a decir ahí en 1 Corintios 7 que ese capítulo es específicamente, hermano, para los matrimonios. Y dice Pablo, no se separe, está casado, no se separe. Y si está soltero, no busque casarse, quédese ahí. ¿Pero por qué? Porque en ese tiempo había una persecución para la iglesia. Ay, mire qué complicado esto. La palabra que se utiliza aquí para autoridad se dice epitaje. ¿Por qué? Porque epitaje es un mandato de autoridad. Entonces retomo porque Pablo dice, no lo dice el Señor. Oiga lo que dice aquí. Lo digo yo, dice Pablo, como pastor, como apóstol. Entonces hace uso de una palabra de autoridad, pero no es exousia, no es arjon, sino que es una palabra de autoridad, epitaje. Es un mandato, es un consejo pastoral. Se está ejerciendo una autoridad eclesial. Creo yo que más bien ahí debería haber puesto autoridad eclesial, era lo más correcto. Una autoridad eclesial. Una autoridad eclesial es cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, donde no hay una ley que pueda decir qué vamos a hacer en este problema, qué vamos a hacer en esta circunstancia. No encontramos algún versículo que pueda venir con esta situación. Entonces busquemos el consejo de parte de Dios, inspirado por un ministro. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? ¿Aló? Es que mire, ya voy a llegar al punto, ya voy llegando al punto. Entonces, para que entendamos esto, leímos el versículo 7, 25 al 26, ¿verdad? Ok, 26, sí, ¿verdad? Entonces mire el 28, para que entendamos esto, no lo voy a dejar así. El 28 dice, sin embargo, quien se casa no comete ningún pecado. Y si una mujer soltera se casa, tampoco peca. Pero los casados van a tener problemas, dice Pablo. Y me gustaría evitárselos. Es que mire hermano,
El matrimonio, hermano, no quiere decir que usted nunca, jamás en su vida va a volver a discutir con su mujer, ni que la mujer nunca. Eso es mentira. Si alguien le predica eso, le está predicando lo que no está en la Biblia. Todos los que estamos casados, díganme los que estamos casados aquí, hermano. Amén. Todos hemos tenido algún conflicto, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el conflicto sirve para aprender a conocernos. ¿Por qué, hermano? Mire, se lo prediqué hace mucho tiempo. Usted es el producto de 14 caracteres. ¿Cómo así, pastor? Bueno, su mamá y su papá, 2 caracteres. Los papás de su papá serían ¿cuántos? 3 caracteres. 4, perdón, sí, serían 4. Más los 2 caracteres del papá y la mamá de su mamá, serían ¿cuántos? 6. Y los de sus abuelos, que son 8. 6 más 8, 14. Entonces usted es el producto, usted trae en su genética 14 caracteres. Imagínese eso, hermano. Ok, pero se casa. Esos 14 caracteres se casan con otro que tiene también. Entonces, ¿cuántos son? Ay, hermano. Y nace una criatura. Ay, hermano. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, esos 14 caracteres, cuando se unen con estos otros 14 caracteres, los primeros 2 años del matrimonio, los que están casados aquí no me van a dejar mentir, los primeros 2 años del matrimonio, Dios nos guarde, hermano. Complicado. ¿Por qué, hermano? Porque se está empezando a ajustar el mecanismo de la máquina. Es donde uno en realidad se empieza a conocer. Entonces, en eso, mire, no sé aquí cuántos tendrán las parejas casadas, pero les recomendamos a los que están en este proceso de 0 años de casados a 2 años de casados, que busquen epitaje, una autoridad eclesial que los aconseje, que produzca ese consejo, que produzca ese mandato eclesial para que se puedan dirigir en la vida. ¿Qué consejos necesitan? Pastor, ¿qué método de planificación debo de usar? Porque ahora, hermano, los métodos de planificación son abortivos. Entonces hay que revisar tanto con lo eclesial como lo médico, porque hasta esos ¿cómo se llama? Métodos anticonceptivos pueden dañar la fisionomía de la mujer o del hombre. Pastor, que se haga la vasectomía este hombre. Pastor, no, hermano, que se opere ella. Y hermano, el conflicto. Entonces hay que buscar epitaje. ¿Por qué? Porque ya se unió un matrimonio. Entonces mire, como estamos hablando aquí, que Pablo está diciendo que el que se quiera quedar soltero, quédese soltero. Y el que esté casado y viene a Cristo, quédese así como está. ¿Por qué, hermano? Porque a veces suceden los matrimonios mixtos, hablando del sentido espiritual, cuando hay uno de los dos, que solamente uno de los dos es cristiano, el otro no. O viene el hombre a la iglesia y la mujer no. O al revés, o viene la mujer a la iglesia y el hombre no. Entonces, ¿qué pasa? Tiene problemas en su hogar. Ya se está listando la mujer para la iglesia y el marido celoso. Uy, estamos en el 4º día de la semana y llevas 3 veces que vas a la iglesia ya. Yo creo que estás enamorada del pastor. Es cierto, dice la hermana Dios santo. No, hermano, no puede ser. Claro, el marido no va a entender eso. ¿Por qué? Porque él no está convertido, ¿sí o no? Entonces necesitamos epitaje, consejo. ¿Me estoy tratando de entender, iglesia? Ok, entonces mire, voy a avanzar un poquito más porque quiero llegar al punto. Hebreos 13:17. Otro tipo de autoridad que debemos de tener en la iglesia. Obviamente siempre enfocado al hogar. Dice 13:17. Esta es la traducción del lenguaje actual. Obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan, ¿cómo dice ahí, hermano? Servirles. Dice ahí, ¿verdad? Aló. De ayuda. Versículo 18. Entonces mire lo que dice Pablo.
Oren por nosotros. Estamos seguros de que Dios no tiene nada contra nosotros, pues tratamos de portarnos bien en todo. ¿Sabe por qué le traje este versículo? Porque estoy tratando de equilibrar la balanza. Estoy hablando de la autoridad en el hogar. Mire, hermano, nosotros con mi esposa tenemos más de 25 años de estar en el evangelio y la doctrina funciona. Amén, hermanos. No le puedo hablar de usted, le estoy hablando de mi casa, de mi familia, le estoy hablando de mi matrimonio. 22 años de casado, ya tenemos un hijo mayor de 21, ya mayoría de edad. Algo hemos hecho de bien. Algo aprendimos, aplicamos los principios bíblicos y algo funcionó bien. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer ahora como pastores? Con nuestro ejemplo, porque no me puedo parar, imagínense yo parado aquí, hermano, el pastor predicando y los hijos, hermano, en la discoteca. No puede ser, ¿verdad? O el pastor predicando aquí y su esposa en la discoteca. Y el pastor predicándole, hermanos, tengan en sujeción a su familia. Ya le empecé leyendo. El que quiere aprender a gobernar algo en la iglesia tiene que gobernar primero su casa. Entonces, ¿qué autoridad encontré aquí? Aquí no es exousia, aquí no es arjón, ni tampoco. Ya se le olvidó, ¿verdad? Que está difícil la otra palabra, ¿verdad? Esta se llama Jehueomai. Ahí se llama, hermano. Qué terrible, ¿verdad? Ahí solo se la dejé apuntada para que usted aprenda un poquito y yo también, ¿verdad? Pero ¿sabe qué significa esta autoridad? Considerar el consejo. O sea, hermano, todos aquí necesitamos consejo, hasta su servidor. Todos. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Obedezcan. Hay pastores asignados en las iglesias. Háganles caso que por algo están ahí. Dios los puso. Algo vio Dios en ellos que los puso. Y algún consejo tiene que salir de sus bocas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso en el versículo 18 dice, oren por nosotros. ¿Para qué, hermano? Para que de nosotros salga una autoridad. Ni quiero repetir eso porque está bien complicado decirlo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué significa? Es la 22:33 del griego. Significa una autoridad que dirige. Eso significa. Significa comandar. Significa dar consejo. Significa que el consejo produce estima. Hermano, perdón, pero si usted va donde alguien y le pide un consejo y mira, le dice, ¿qué puedo hacer? Fíjate que mira que mi esposa es bien complicada. Y usted platica con alguien en el trabajo, entonces le dice, fíjate que a mí me pasó lo mismo, pero es que los primeros años es complicado. Entonces, hace esto, hace lo otro. Fíjate que lo voy a poner en práctica. Y va el otro y lo hace. Y cuando llega, fíjate que me funcionó lo que vos me dijiste. ¿Y sabe qué hubo? ¿Qué hubo ahí? Estima. Se produjo un vínculo que se llama estima. Pero aquel que nunca, hermano, pide consejo y que solo, hermano, ¿sabe cómo oí yo una vez en un trabajo que le decía el jefe a uno que, hermano, nunca hacía lo que le decía el jefe? ¿Sabe qué le decía? Esta es tierra de nadie, decía, hermano. Hay gente que es tierra de nadie, hermano. Y nunca hace lo que se le dice. ¿Qué cree que le va a pasar? Le va a ir mal. Y el vínculo que tiene que formarse nunca se va a formar, porque nunca considera el consejo. Hermano, perdone, lo que hacemos nosotros como pastores aquí en el púlpito es darles consejo. Lo que hacemos nosotros, lo que tenemos que venir es señalarles, decirle, hermano, si usted toma este camino, eso es lo que va a pasar. Si toma este otro camino, esto es lo que va a pasar. Pero en ningún momento es impositivo. El que decide si va a obedecer o no es usted. ¿Aló? Entonces, dígale al hermano que tiene la para, ayúdeme a administrar. Dígale, hermano, considere el consejo. ¿Cómo se dice? Jehueomai. No es que imagínense que le diga Jehueomai, ¿verdad? Considere el consejo, hermano. Por algo Dios dejó autoridades. Amén, hermanos. Donde usted vaya a una autoridad, ¿sí o no? Usted va a un banco a hacer un depósito. ¿Qué hay en el banco? Hay un gerente de la tienda, o perdón, de la agencia bancaria. ¿Hay un gerente? ¿Sí o no? Y hay otros que atienden, ¿verdad? Y
y así sucesivamente. Usted va al supermercado, ¿qué va a encontrar? Hay un gerente, hermano, también. O sea, donde vayamos vamos a ver la figura de autoridad. Quiere decir que si están puestas ahí, por algo fueron puestos. Y lo que debemos de entender es que si venimos a la iglesia y hay autoridades, entonces debemos de considerar también el consejo, porque por algo Dios lo puso, porque Él quiere que su pueblo sea conducido a pastos verdes y delicados, hermano. Dele palmas fuerte al Señor, hermano. A su nombre. Ay, Señor. Voy a pasar Hechos 5:32. En lo que busca la tarea del liderazgo en la iglesia es ayudar a que la gente madure. Esa es la tarea. Que la gente madure, pero no a carbón. Con carburo, hermano, allá en la costa aprendimos nosotros a madurar bueno, aquí le dicen mínimo, ¿verdad? Ya dicen guineo. Lo ponen en carburo para que madure más rápido, pero no es lo mismo, el sabor no es igual. El líder tiene la tarea de ayudarle a la iglesia. El que tiene un liderazgo está llamado, hermano, a tener una oportunidad de ayudar a los que pusieron bajo su mando. Debemos de aprender a ejercer autoridad porque nos va a ayudar en nuestro hogar. Entonces, vamos a Hechos 5:32. Mire usted, ¿cómo nos vamos a meter un poquito más adentro? En Hechos 5:32, aquí vamos a involucrar a todos los miembros de la familia. Díganme, los jóvenes. Ay, hermano, estos jóvenes siempre los agarro en curva. Díganme, los jóvenes. Ahí está, dice, amén, amén. Dice Hechos 5:32, la traducción Nuevo Mundo. Y nosotros somos testigos de estos asuntos. Y también lo es el Espíritu Santo. Ay, disculpe que en esta versión, hermano, el Espíritu Santo aparece en minúsculas, pero es que así es la versión, ¿verdad? Pero sabemos que se escribe en mayúsculas. El cual Dios ha dado a los que le obedecen. Oiga esto, a los que le obedecen como gobernante. Entonces aquí hay otra palabra de autoridad que se usa, que se llama peitargeo. Esta palabra es una palabra que también significa autoridad, pero significa oír desde abajo. Pero está usada explícitamente para oír la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren oír la voz del Espíritu Santo, hermano? ¿Sabe quiénes oyen la voz del Espíritu Santo? Los que estamos bajo autoridad. En la casa el hijo no quiere oír a su papá. Hay mujeres y hombres, padres y madres de familia. Mire, rodillol. Y solo diga el Espíritu Santo. Haz que oiga. Ay, hermano. Su hijo no quiere obedecer y anda su hijo con malas gavillas. Espíritu Santo, ahí donde está, Señor, tráelo porque es hijo tuyo. Ay, hermano, es hijo de Dios, no es cualquiera. Hermano, ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Porque los padres tenemos que estorbarle el pecado a nuestros hijos. ¿Aló? ¿Sabe qué va a pasar con ese joven? No le va a sentir gusto al pecado. Se va a tomar la cerveza. Va a decir el joven, me está haciendo brujería a mi mamá. Va a decir, hermano. No le siento sabor a esto. Hermano, mire, yo conozco testimonio de mujeres de Dios. Mire, le voy a contar una que pasó en 1997. La pastora se ha de acordar de esto. Estaba un avivamiento terrible en Guatemala. Se le murió el marido a la mujer. Un montón de mujeres dirían, gracias Señor, me libraste de este clavo. No, ¿sabe qué hizo esta mujer? Puso al marido en la sala. ¿Te acordás, verdad? Lo puso en la sala y empezó a orar. Señor, tu palabra dice que van a poner las manos sobre los muertos y van a resucitar, así como Cristo resucitó. Y empezó a hermano, ¿sabe cuántos días estuvo esa mujer? 3 días orando. Y esa mujer empezó a llamar, no me recuerdo el nombre de esa mujer, empezó a llamar a las hermanas de la iglesia. Y hermanas, vengan, ayúdenme a orar. Y se llenó la casa. No para ver la novela, para orar con esa mujer 3 días. Ahí está mi esposa. Al tercer día, hermano, se levantó.
El marido. Le voy a conseguir el nombre porque, hermano, la llevaron al templo Elín de Guatemala, a la iglesia que está en Mixco. ¡Ay! Ese día, hermano, se llenó la iglesia. Usted no sabe, hermano. ¿Sabe quién está dando el testimonio? El que había estado muerto. ¿Cómo no, hermano? Perdone. Imagínese usted esa escena. Se le muere, que Dios no quiera, ¿verdad? Se le muere el marido a una hermana aquí. Y lo pone en la sala y se pone a orar y manda a llamar a los hermanos que lleguemos a la casa de ella y que le ayudemos a orar. ¿Qué le diría a usted? Hermana, resignación cristiana. Resigna, hermana, que clavo la libra el Señor, hermana. Ya será de Dios que se lo llevó, hermano. ¿Qué le diría a usted, hermano? ¿Aló? ¿Qué le diría a usted? Yo le pedí al Señor que me quitara lo que me estorbaba y me lo quitó. Es que en la palabra dice, deja al viejo hombre. Gracias, Señor, ya se murió el viejo. ¿Qué diría usted? Hermano, esa mujer entendía. Y hermano, imagínese usted que hayamos estado orando 3 días en la casa de esa hermana y se levante el marido, hermano. ¿Cuántos creen que puede suceder eso? Porque yo estoy pensando, tal vez usted dice, hace 21 años pasó eso, hermano. Que yo puedo dar testimonio que sí pasó. Porque he visto otros testimonios, hermano, de que han habido accidentes y ha salido volando el tipo, hermano, y el que iba conduciendo era cristiano y se ha bajado del carro y ha ido a orar y en el nombre de Jesús te levantas ahora, y se levanta. Pero ya 3 días, hermano. Terrible, hermano. Imagínese la fe de esta mujer. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque hay una presencia de Dios en los hogares que debe de existir en todo tiempo. La autoridad de Dios debe de ser mayor en las casas de los hijos de Dios, porque el Espíritu Santo está ahí presente para solventar toda situación, toda dificultad, todo problema y toda circunstancia. Levantarlo en las manos de Dios y Él se va a encargar de tu casa. Él se va a encargar de tus hijos. Él se va a encargar de tu matrimonio. Él es fuerte y poderoso y ha prometido estar contigo en todo momento. Le da palma fuerte al Señor, hermano. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo, hermano? Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas de la Trinidad, de la triunidad de Dios. Y estos 3 son uno. Esta palabra me llama la atención porque es oír, es escuchar atentamente. Por eso dice aquí, somos testigos. Y también lo es el Espíritu Santo, porque el Dios se lo dio al que obedece. Por eso, hermano, mire, uno desobediente que me venga diciendo, es que el Espíritu Santo me dijo, pastor, pero está en desobediencia. No se lo dijo el Espíritu Santo. Una autoridad tiene el derecho de decirle, me estás mintiendo, no me vengas diciendo que el Espíritu Santo te lo dijo, porque estás en desobediencia. Esto es complicado. Por eso un joven no le puede decir a su mamá, es que el Espíritu Santo me habló, mamá, vení para acá si vos sos bien desobediente y me venís a decir que el Espíritu Santo te habló. Hermano, por eso es que debemos de orarle al Señor que en nuestras casas, en nuestros hogares esté ardiendo el fuego del Espíritu Santo, hermano. Yo le aseguro que a nuestros hijos no va a ser por el temor de la fallada que le va a pegar el papá, sino porque en realidad le tiene amor a Dios. Ok, este es el número 5. Ay, hermano, solo me quedan 10 minutos. 2 Timoteo 1:5. Díganme los jóvenes. Les regalo este versículo. 2 Timoteo 1:5. Aquí encuentro otra palabra para decir autoridad. Se dice peizo. 2 Timoteo 1:5, versión al día. Traigo a la memoria, le está diciendo Pablo a Timoteo, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero, diga conmigo, animó primero. ¿A quién, hermano? ¿A quién, hermano? ¿Usted lo conoce este versículo? A la abuela de Timoteo, a Loida, y a tu madre también, a Eunice. Y ahora, le dice Pablo, te anima a ti. De eso estoy convencido, dice Pablo. Versículo 6. Por eso te recomiendo. Pablo
le está diciendo a Timoteo, en este momento todavía Timoteo no estaba casado. No, pastor, es que yo el viernes no voy al culto porque como es para familia y usted, ¿y qué pasó? ¿Y es que no eres parte de la familia? No, es que no estoy casado. Así que eres parte de la familia, es viernes familiar. ¿Aló? Es cuando más tienes que apuntar, es cuando más tienes que anotar en un cuaderno para aprender y no ir a meterlas de andar en el matrimonio. ¿Aló? Viene Pablo y le está diciendo a Timoteo, te voy a recordar que hubo un traslado de autoridad en tu vida. Lo tenía tu abuela. Su abuela se lo trasladó a tu mamá y tu mamá te trasladó esa autoridad a ti. Mire, hermano, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Te animo, porque tú lo tienes y estoy convencido, dice Pablo. No lo terminamos de leer, ¿verdad? Versículo 7. No, perdón, estamos en el 6. Dice el versículo 6. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste. ¿Cuándo lo recibió? Cuando Pablo, una autoridad eclesial, le puso las manos. Versículo 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta palabra para decir autoridad significa convencimiento. Significa, hermano, confianza. Significa asegurar. Significa dar crédito. O sea que, vaya, por ejemplo, cuando usted esté en un trabajo y va a cambiar de trabajo y usted se portó bien en ese trabajo, usted pide una carta de recomendación. ¿Estamos hablando lo mismo? Sí, pide una carta de recomendación. Pero si usted salió mal de ese trabajo, ¿se atreve a pedir una carta de recomendación? Ni lo pone en el currículum que trabajó ahí, hermano. ¿Cómo sabe el pastor? Va a decir usted. ¿Qué es lo que está diciendo esa palabra peizo? Es un traslado de autoridad. Hay gente que te puede recomendar. Un joven le puede decir, hermano, venga para acá. Fíjese que mi hijo ya está en edad de casarse y me dice que está enamorado de su hija. Yo se lo recomiendo a mi hijo. Es una buena persona. He dedicado tiempo para hacerlo crecer. Y el otro hermano, pues fíjese, hermano, que a mi hija no le gusta, es muy feo su hijo. Ay, hermano, allá no se puede hacer nada, ¿verdad? Pero el traslado de autoridad es que hay alguien que te pueda dar recomendaciones. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Mire la autoridad en el hogar cómo es. Usted pensó que el tema iba a ir por otro lado, ¿verdad? ¿Cómo vamos a obtener autoridad? Cuando alguien me traslade a mí esa autoridad para poder ejercer esa misma autoridad en mi casa. Por eso, hermano, pastor, yo me casé, pero mire que nadie era cristiano, yo soy cristiano. Dios te está tratando a ti para que tú le puedas enseñar a tus hijos y tus hijos le puedan trasladar a los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos de tus hijos. Porque es una palabra que dice peizo, traslado de autoridad. Hay alguien que te puede recomendar. Mire, hermano, por eso es que cuando hay alguien que trae una petición, mire, hermano, ¿por qué la gente busca que alguien ore por ellos? ¿Por qué alguien busca que alguien ore por ellos? Porque está diciendo, hermano, traigo esta petición porque aquí está la representación de la autoridad del Señor. Como usted como pastor, usted como sacerdote, mándeme un líder, mándeme a alguien que venga a orar por mí, porque miren, necesito auxilio en esto. Entonces venimos nosotros y al levantar esta oración, ¿qué es lo que estamos haciendo? Firmando una carta de recomendación y decirle al cielo, Señor, ten piedad de tus hijos. Entonces viene el Señor y dice, está bajo autoridad. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Qué complicado es esto de la autoridad, hermano. Y en el hogar, hermano, en el hogar, por eso dice la Biblia que Dios dice, creo que en Jeremías está, ando buscando un hombre que se pare. ¿A dónde? En la brecha. ¿Qué es una brecha? No mecha, no, una mecha no. No, porque sería entonces apagar algo que se va a emprender. No, dice el Señor, ando buscando un hombre que se pare en la brecha. Quiere decir que está buscando el Señor quien tape el agujero del muro de esa casa.
Porque el muro se abrió, el muro se rompió y el enemigo está entrando. Entonces dice Dios, necesito un hombre que se pare. ¿Por qué dice al hombre? Porque al hombre fue el que le delegó la autoridad. Pero si no hay hombre, entonces que se pare una mujer. Las Déboras de Dios, ¿verdad? Porque cuando no había el hombre, el Débora dijo, yo voy a ir a la guerra. Esa mujer tenía, hermano, valor del Espíritu de Dios. Cuando no hay hombres que se levantan, hay mujeres que se levantan. Entonces Dios dice, estoy buscando a alguien que se pare. Entonces está buscando Dios. Usted que vino hoy esta noche, Dios te está diciendo, estoy delegando autoridad esta noche sobre tu casa. Estoy delegando autoridad sobre tu hogar. No hay hombre. Entonces tu mujer, levántate, porque necesito que alguien se pare para guardar tu casa y tu familia. Eso es lo que está buscando el Señor. ¿Y cómo lo voy a hacer, pastor? Yo soy madre soltera. Entonces busque cobertura para que haya un traslado de autoridad. Mire qué interesante es esto. Voy terminando. Los de la alabanza me pueden ayudar con un fondo musical, por favor. Todavía me faltan muchas cosas. Hermano, mire qué terrible. Me llama la atención antes de pasar al siguiente versículo. Me llama la atención porque estamos hablando de que el hombre es la autoridad de la casa. Pero mire que Pablo hace mención de dos mujeres. De Loida. ¿Y dónde están los maridos? ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Donde no hay hombre que se levanta, se tienen que levantar las mujeres. Ay, pastor, viera que mi marido, venimos a la iglesia, pero ¿cree usted que se quiere levantar a orar? Levántese usted, hermana. Búsqueme 1 Corintios 7. Ay, hombre, creo que es el 10. Cuando dice, por la mujer son santificados los hijos, dice. Y dice, y si no hay mujer, entonces por el hombre son santificados los hijos. Por si no, dice, entonces sus hijos fueran. Leámoslo, hermano. Perdón que no lo traje, pero es que ahorita viene a mi memoria. Uno de los dos tiene que pararse en la brecha. Dios, ya vimos, le delega la autoridad al hombre. Pero si el hombre no se quiere levantar, levántese la mujer. No se quiere levantar tampoco la mamá. Levántense, hijos. Hay traslado de autoridad. Hermano, perdóneme, me estoy parado yo aquí enseñándole a usted porque a mí me tocó pararme como hijo. No era ni tan siquiera esposo. No me había casado todavía yo. Cuando me tocó pelear por mi familia. Orar, ayunar, hacer vigilia, ir a la iglesia y doblar mis rodillas y decirle, Señor, ten piedad de mi madre, ten piedad de mis hermanos porque van rumbo a la perdición. Me tocó pararme como hijo. No fue fácil. Estuve orándole al Señor desde los 9 años hasta los 15 años. Solo yo era cristiano en la familia. Y me hicieron la vida difícil e imposible. A los 15 me descarrié. Y no es orgullo que le cuente esto. Me descarrié, fumé, bebí, me fui al mundo. Y cuando estaba en el mundo llegaba bolo a las reuniones familiares. Y entonces me sermoneaban, me decían, qué bonito. Y les digo yo, ¿y no es así que me querían ver pues? Y se quedaron con la boca cerrada. Pero después entendí que yo estaba actuando mal. No era así que los iba a cambiar. Y a los 19 años, solo 4 años estuve descarriado. Y esos 4 años, hermano, me arrepiento de haberlo hecho. A los 19 vuelvo a los caminos del Señor y vuelvo a retomar lo que había dejado hace 4 años atrás. Y vuelvo a pedirle al Señor por mi familia, hermano. Ya era muy tarde, habían muerto 5 familiares en la familia. 5 personas. Creo que uno de ellos, no sé si en realidad se salvó. Tal vez 2 de ellos, de los 5, pero los otros 3 sí le doy testimonio de que Dios me dio la oportunidad que reconocieran al Señor. Hermano, perdóneme, si le estoy predicando esto aquí no es por inventarme un tema y meterle miedo y decirle a los jóvenes busquen de Cristo. No, estoy hablando de algo real. No sé si me encontraron el versículo. Perdón, 7:14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, cuando hay un hombre que se levanta, santifica a su esposa y santifica a sus hijos. No, pastor, pero él no quiere nada. Entonces levántese usted. Y por medio de usted va a santificar a su marido y va a santificar a sus hijos. Ok.
Terminamos. Efesios 1:21. Hubiera querido, hermano, mostrarle, mire, hubiera querido mostrarle más, pero el tiempo, tal vez vamos a hacer no sé, un sábado, nos vamos a internar, si Dios lo permite, todo un día aquí en la iglesia, y tenemos un congreso, hermano, familiar, jóvenes preguntando, maridos con su esposa, pero necesitamos, hermano, atender los problemas familiares, porque el enemigo está ganando la batalla y no debemos de permitirle eso al diablo. Mire lo que dice esta autoridad, se llama curiotes. Efesios 1:21. El tiempo se me terminó, hermano. Dice, esta versión es la Prat, versión moderna. Muy por encima de todo gobierno y autoridad. Oiga esto. Muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y ha puesto todas las cosas bajo sus pies y le ha constituido cabeza. Diga conmigo, cabeza. ¿A quién, hermano? A Cristo, sobre todas las cosas, con respecto a su iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Usted es cuerpo de Cristo, hermano? Entonces este versículo es para usted. Él es el complemento de aquel que lo llena todo en todo. Hay una autoridad suprema que se llama Dios. Y Él, hermano, dice Efesios 4:11, que cuando Él descendió a los infiernos y le arrebató las llaves al diablo y a la muerte, que el Señor lo reprenda. Y dice que Él iba subiendo, Efesios 4:8, 9, 10 y 11, estoy leyendo. Y cuando Él iba subiendo, dio autoridad a los hombres y delegó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y los puso en la iglesia. Y tanto hombres como mujeres, hermano, también les delegó la autoridad de declarar las promesas sobre nuestras familias, como casas. Vuelvo y repito, hermano, todos aquí tenemos derecho a restaurarnos. Amén, hermano. Todos. Entonces Dios por eso instituyó leyes, instituyó autoridades. Cuando Cristo resucitó de la muerte, declaró, hermano, todo decreto de autoridad sobre Él. Y es Cristo el que delega autoridades. Hermano, díganme los hombres, hermano. No sé si usted ya más o menos me di a entender yo. Usted tiene una gran autoridad delegada de parte de Dios sobre su hogar. Levántese por su familia, porque si no se levanta usted, se va a levantar su mujer. Pero alguien se tiene que levantar por su familia. No se levantó ni la mamá ni el papá, hermano, se va a levantar su hijo. Pero en realidad Dios está contando primero con el hombre. Con él está contando primero. Y Dios está diciendo: hijo mío, a ti te estoy delegando. Yo pagué el precio. Cuando Cristo fue a la cruz, pagó ese precio. Por eso es, hermano, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo, porque Él fue el que pagó. Hermano, mire qué terrible. Y ahora solo nosotros lo que tenemos que venir a hacer es obedecer lo que el Señor dejó. Obedecerlo. Y viene el Señor, y cuando tú le buscas, cuando tú te metes en el reino, cuando tú haces toda la obediencia de lo que el Señor ha estipulado en la Biblia para ti, entonces viene Él y extiende una carta de recomendación y dice: esté en obediencia. Y te delega autoridad sobre tu familia. Quiero que se ponga de pie esta noche. Tal vez le traemos los niños, por favor, de la clase también. Amén. Eres hermoso, precioso Cordero, santo y sublime, Jesús, Hijo de Dios, roca inconmovible, amor inagotable, eres incomparable, glorioso Salvador, eterno Rey, vives por siempre, Sol de justicia, Príncipe de paz, eres admirable,
de mi adoración.